Hola gente bonita, les damos la más cordial bienvenida a su podcast Derecho Agrario y Ambiental. Yo soy Leticia Ruiz Moreno y les mandamos un caluroso saludo desde la República Mexicana. Y recuerden siempre, no morir antes de morir. En esta ocasión hablaremos sobre los fenómenos y problemáticas del desarrollo sustentable en la agenda pública, enfocándonos en las zonas rurales de la Ciudad de México. Nuestro lema, no mueras antes de morir, en apariencia individual, adquiere una dimensión colectiva cuando se traslada al ámbito ambiental. No se trata de una muerte biológica, sino de una muerte institucional, ecológica y territorial, que puede producirse cuando una sociedad se paraliza frente al deterioro ambiental. Operativamente, el desarrollo sustentable implica satisfacer necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, conforme al informe Brundtland de 1987. En México, este principio se encuentra incorporado en el artículo 4 constitucional, en la legislación ambiental federal, además de compromisos asumidos ante la Organización de las Naciones Unidas mediante la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el país ha desarrollado sistemas de medición e indicadores de sustentabilidad impulsados por instancias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que buscan evaluar variables ambientales, sociales y económicas. El problema no radica en la ausencia de marco normativo ni en la falta de instrumentos técnicos. El paso se ubica en la configuración de la agenda pública y en la capacidad institucional para traducir indicadores en decisiones vinculantes. ¿Cuáles son las problemáticas prioritarias? Básicamente tenemos tres problemáticas prioritarias. Punto número 1, cambio climático y emisiones. Punto número 2, crisis hídrica y presión sobre recursos naturales. Y punto número 3, desigualdad socioambiental como variable transversal. La Ciudad de México enfrenta impactos crecientes derivados del cambio climático, aumento de temperaturas, eventos extremos y deterioro de ecosistemas periurbanos. El suelo de conservación, que representa cerca del 59% del territorio capitalino, cumple funciones estratégicas de captura de carbono y regulación climática. Incrementa vulnerabilidades metropolitanas. La sobreexplotación del acuífero y la pérdida de zonas de infiltración reflejan una tensión estructural entre expansión urbana y sustentabilidad territorial. El deterioro del suelo rural compromete la recarga hídrica que sostiene a la ciudad. En alcaldías rurales como Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, la presión inmobiliaria, los asentamientos irregulares y la fragmentación ecológica interactúan con condiciones de desigualdad socioeconómica. La sustentabilidad no es solo ambiental, es también distributiva. La vulnerabilidad social condiciona decisiones activas y uso del suelo. Aquí comienza el riesgo de morir, en términos territoriales, cuando el tejido rural se erosiona gradualmente bajo dinámicas estructurales no corregidas. ¿Cuál sería el análisis crítico de la medición? México cuenta con indicadores ambientales y de sustentabilidad, sin embargo, su alcance presenta limitaciones. Los indicadores permiten cuantificar emisiones, cobertura forestal, disponibilidad hídrica o pobreza multidimensional. Son indispensables para el diagnóstico. No obstante, tienden a fragmentar la realidad y no siempre capturan dinámicas cualitativas, como gobernanza comunitaria, función social de la tierra, conflictos territoriales, esencia real del marco jurídico. Desde la teoría de agenda pública de John Kingdon, el problema no es solo medir, sino lograr que la información técnica active la convergencia entre la corriente de problemas, la corriente de políticas y la corriente política. Cuando los datos no se traducen en decisiones presupuestales y reformas estructurales, la sustentabilidad permanece en la agenda simbólica. La evaluación debe incorporar dimensiones institucionales y comunitarias. La propiedad social, los ejidos y la participación local son variables estratégicas que no siempre se reflejan en métricas estrictamente cuantitativas. Aquí morir
Significa permitir que el deterioro continúe mientras los indicadores registran tendencias sin modificar conductas públicas. ¿Cuál sería la conclusión? En términos territoriales, no quiero morir significa no permitir que el suelo de conservación pierda su capacidad ecológica, pues de él depende la viabilidad urbana. En términos jurídicos implica evitar que el derecho ambiental y agrario se conviertan en normas sin eficacia material. En términos de agenda pública significa impedir que la sustentabilidad quede relegada a discursos programáticos, sin prioridad presupuestal ni transversalidad institucional. Estratégicamente se requiere fortalecer la coordinación interinstitucional entre políticas urbanas, agrarias y ambientales, vincular indicadores técnicos con decisiones presupuestarias, incluir variables cualitativas en la evaluación y consolidar participación comunitaria como eje de gobernanza territorial. En síntesis, no quiero morir. Es la afirmación de la necesidad de preservar la viabilidad ecológica, jurídica e institucional del territorio rural de la Ciudad de México como condición estructural para la sustentabilidad urbana. No se trata solo de conservar suelo, se trata de evitar la erosión silenciosa de la capacidad para protegerlo. Y eso es, en última instancia, una decisión de política pública.